Algo que me gustó del inicio que leíamos era que se recobraron 70 años de adoración. Y eso me gustó mucho, cómo el Señor preparó el camino, hizo todas las cosas y regresó del cautiverio, ¿verdad? A todas estas personas. Y esta parte me gustó porque hablaba del recobro, ¿verdad? Cómo después de tantos años, ¿verdad? De que pues estaban en cautiverio, regresó la adoración a Dios. E incluso ahí decía que cuando estaban construyendo, no se sabía que si eran gritos de júbilo y de llanto, ¿verdad? Se confundía del gozo que ellos tenían, ¿verdad? Por la adoración y porque se estaba reconstruyendo nuevamente el templo. Y me gusta que, pues, que el Señor en su misericordia tiene todo preparado, ¿verdad? No importa cuántos años puedan pasar, ¿verdad? Todas las cosas que puedan suceder, pero el Señor tiene todo planeado y en su tiempo Él realiza las cosas. Amén. Amén. Algo que me llamó la atención ahí fue que el Dios escondido tocó el corazón de Ciro. O sea que si no fuera, si no, porque Darío como que no sabía del decreto, pero después se dio cuenta de que Ciro había emitido un decreto, porque a Ciro le tocó el corazón Dios, Jehová, y por eso es que él permitió todo, devolverle todo lo que se había apropiado, ¿cómo se llama el rey que se apropió de todo? Es el anterior a Ciro, el que se robó todo y lo dejó en el templo. Entonces, cuando Ciro, pero dice que Ciro lo dio todo contado. Yo, pues me imagino, como soy contador, bajo un inventario. Me entregó todo, como quien dice, no me quedo absolutamente con nada. Pues todo lo que está aquí, se lo doy, pero lo entrego contado, porque alguien llegó a recibirlo ahí contado y devolvió todo. Entonces, es bien interesante el punto porque, digamos, Ciro sí lo liberó. Darío, como no sabía el decreto cuando se lo dieron, él aceleró la construcción del templo. Pero también habla aquí el hermano de que hay dos cosas que menciona aquí, que una es la casa y el reino. Entonces la casa dice que Dios quiere tener una casa para tener un hogar y el reino para poder gobernar, porque Él es el que gobierna. Entonces el Señor está, el Dios secreto es el que hizo todo esto porque no se manifestaba. Pero después de 70 años volvieron a tomar como quien dice, la mesa, ¿cómo se llama? Las fiestas, ¿cómo se llama estas fiestas de la Pascua? La celebración de la Pascua. Volvieron otra vez. Entonces, y, y muchos se opusieron. Había ahí quienes se opusieron, me parece que de Samaria y de otros lugares, se opusieron e incluso dieron decretos ahí para que ya el templo, y lo suspendieron por un tiempo, pero volvieron otra vez a la reconstrucción del templo. O sea que era muy importante la reconstrucción del templo porque era la restauración del pueblo de Israel. O sea que de esta manera el Señor está volviendo otra vez así como decía, el recobro, ¿verdad? Permítame un momentito, hermanos, de la poesía. Sí, buenas tardes. Vamos a cerrar ahí el micrófono. Si alguien más quiere seguir compartiendo. Amén, hermanos. Estaba escuchando un pedazo del estudio de vida, donde el hermano habla acerca de que a pesar de que Israel había salido de la cautividad, pero que la cautividad no había salido de Israel. Y esto, el significado es que aunque nosotros probablemente hayamos sido liberados de parte del Señor, pero todavía la cautividad opera en nuestro corazón, en nuestras decisiones, en nuestro entorno, ¿verdad? Entonces necesitamos hoy depurar, necesitamos hoy considerar nuestros caminos y abandonar toda cautividad
porque puede ser que estemos cautivos, ¿verdad? En muchas situaciones de nuestra propia vida diaria con respecto al Señor, ¿verdad? Entonces eso me impresionó mucho. Y con respecto a lo que estábamos leyendo, vemos que pues sucedieron varias cosas en este liberar, ¿verdad? Y una de las cosas que también me llamó mucho la atención es que la liberación ayuda a la reconstrucción. Prácticamente aquel que es liberado va a colaborar con esa reconstrucción. Y esto tiene mucho significado porque podemos comprender que aquel que es liberado de toda la vida mundana, pecaminosa y de la vida de su alma, pues va a ayudar a la reconstrucción del templo de Dios, que es la edificación de la iglesia. Entonces hoy el Señor necesita a aquellos que edifiquen la iglesia, que edifiquen esta morada, y para eso necesitamos ser liberados, ¿verdad? También algo que escuchaba ahí, pues que ahí se dan las bases para la reconstrucción del templo, y esto significa regresar a la adoración a Dios, significa regresar al centro de lo que Dios anhela, y también tiene un significado de volver a los principios del Señor. Y también a otra cosa que me gustó mucho es acerca de los dos profetas que en ese tiempo pudieron profetizar, que fueron Ageo y Zacarías. Ellos profetizaron, hablaron de parte del Señor en el tiempo de la reconstrucción del templo, y eso les dio ánimo a todos los que estaban ahí. Me gusta mucho eso porque en el profetizar nosotros encontramos el ánimo, y quizá tengamos un día duro, difícil, pero en las profecías de los hermanos, en el compartir de los hermanos, podemos encontrar un ánimo, y estas mismas profecías ayudan en la edificación del templo del Señor. También en esta edificación se establecieron los servicios. Quiere decir que en la medida que nosotros somos edificados, hay un servicio en la vida de la iglesia. El servicio no viene por imposición, sino que viene mediante la vida. Eso quiere decir que aquellas personas que son edificadas, de alguna manera van a servir en la iglesia, ¿verdad? Y esto lo van a hacer de una manera adecuada. Entonces me gusta mucho esto, porque nosotros muchas veces anhelamos servir en la iglesia, pero lo vamos a hacer en la medida que nosotros somos edificados. Entonces, hermanos, el Señor nos ha traído hoy a la libertad. Él nos ha sacado del cautiverio. Y ese sacar del cautiverio tiene que ver con comprender todo lo que, las figuras que Dios nos muestra, ¿verdad? Y el hermano compartía también en el estudio vida que nosotros tal vez comprendíamos una parte de lo que significaba Israel, pero en realidad Israel tiene muchas figuras, y una de ellas es que después del cautiverio Dios quería algo de Israel, y eso era introducirlos a la buena tierra para que Israel fuera su expresión. Entonces, hoy nosotros debemos de anhelar ser la expresión de Dios en la tierra, que Él a través de la iglesia pueda tener su testimonio. El Señor no liberó al pueblo de Israel meramente para que no estuvieran bajo la esclavitud, ¿verdad? Y que se sintieran mal y que no tuvieran una vida, sino que los liberó con el propósito de que este Israel saliera y entrara en la buena tierra, y que a través de entrar en la buena tierra, a través de este disfrute, ellos pudieran experimentar y expresar a Dios. Entonces, cuando somos liberados de este cautiverio, podemos disfrutar al Señor. Esto es maravilloso, hermanos. ¿Por qué muchas veces no disfrutamos al Señor? ¿Por qué no disfrutamos la vida de la iglesia? ¿Por qué no disfrutamos la Biblia? No disfrutamos el orar, leer. Es porque quizás todavía estemos en cautiverio. Entonces, cuando el Señor nos saca de este cautiverio, nosotros inmediatamente podemos disfrutarlo a Él. Y este disfrute va a producir que nosotros seamos parte no solo de la edificación, sino que entremos a la buena tierra y que también expresemos a Dios, que es el máximo deseo de Dios. Él anhela hoy un testimonio en la tierra, y escogió, él predestinó a un grupo de personas que pudieran ser esta expresión en la tierra. Entonces, me gusta mucho porque cuando estos varones vieron el primer cimiento de la edificación, ellos gritaban, ¿verdad? Y dice el hermano ahí que no se sabía si estaban gritando, si estaban llorando, si estaban gritando de gozo, no se podía distinguir, porque el corazón de ellos estaba a favor de la economía del Señor. Y nosotros nuestro corazón se debe de conmover de tal manera que cuando podamos comprender qué es la edificación, nosotros lloremos, nosotros estemos fuera de nosotros mismos, porque podamos ver esta edificación. Hoy en día en cada iglesia local se debe de ver la edificación. No debemos de estar tranquilos si la edificación no se da de una manera normal,
¿verdad? Es anormal que no se edifique la iglesia, es anormal que la iglesia no crezca. Entonces hoy debemos de anhelar esta edificación y así como estos hombres que estaban llorando, gritando, nuestro corazón debe de estar tan emocionado, nuestro espíritu debe estar tan fortalecido por la edificación de la casa de Dios. Entonces, hermanos, alabado sea el Señor. Él nos ha sacado del cautiverio. En la experiencia quiere sacarnos del cautiverio para que nosotros podamos entrar en la buena tierra y expresar a Dios, ser el testimonio de Dios en la tierra. Amén. Mi hermano Mario se fue. Ni vi cuándo se fue. No, Jorge, creo que le están haciendo espacio para que pueda continuar. Micrófono. Sí que, digamos, el Señor habla de volver al cautiverio y se restaura el disfrute que tenía de la posición de la buena tierra de promisión. O sea que los hijos de Israel tienen la tierra prometida desde el inicio, desde el tiempo de Abraham. Y mediante la redención y salvación, a fin de que ellos pudieran participar de dicha tierra. Pero cuando volvieron con Zorobabel y con Esdras, ellos también dice que ofrecieron perdón por todos los pecados que habían cometido. O sea que ellos celebraron la Pascua, pero además pidieron perdón por los pecados que habían hecho al haber seguido y haberse ido en cautiverio, pues, y haber adoptado otras culturas y haber olvidado lo que Dios les había dado. Pero es algo, digamos, llama la atención mucho que en los 70 años, porque fue Esdras el que los instruyó otra vez, pero en los 70 años volvieron a recobrar, y habla ahí del recobro, pues, que eso es lo que está pasando ahí con nosotros, que se están recobrando todas las cosas perdidas, todo lo que se ha ido con el mundo, todo lo que está vendido y ligado con el mundo, se está recobrando. Nosotros podemos ver las denominaciones, están ligadas con el mundo, son las pequeñas, son las rameritas. Ya no digamos la catolicismo, pues es una gran ramera. Pero, y ya no digamos las otras denominaciones que son como sectas apócrifas. Entonces, el Señor lo que quiere es de que nosotros estemos en este sentir. Y yo creo que para mí, y lo que hemos platicado con Linda, que estamos en el lugar correcto, en el lugar donde debemos estar, porque el Señor quiere que nuestros ojos sean abiertos para que lo que se ha perdido, donde digamos, se ha ido cautivo, y hablando de la cultura también, toda esta cautividad que nos aparta de Dios tiene que ser restaurada, tiene que ser eliminada la cautividad, la cultura, para que esta cautividad desaparezca digamos, de las prácticas. Porque hay prácticas que pues se pierden y digamos lo que nosotros nos enriquece es la lectura de la Biblia y el ministerio, que es muy amplio. Este ministerio es, digamos, abre las escrituras. Las escrituras están ahí y eso es importante. Y también nos apoya el ministerio en cuanto, por ejemplo, esto. Si nosotros solo leemos Esdras, pues sí le captamos algo, pero no con las riquezas y la profundidad con que el hermano nos lo traslada. O sea que yo le doy gracias a Dios por estos mensajes, estos libros, digamos, de lo que es el estudio vida. Amén. Bueno, Elena, ¿no quisiera compartir algo con nosotros? En lo que se decide. Pues amén, gracias al Señor por este mensaje 3 del estudio de vida de Esdras. Solo les quería comentar que realmente lo que falta para terminar el mensaje es una nadita, así que pueden repasarlo o pueden leer ustedes ya el final, es
es nada más una de las fiestas, de las varias que narra que enlista este mensaje, que también fue recobrada. Entonces, pues yo quisiera hacer algunos comentarios en estos minutitos que quedan. Primero, ¿cómo es que Dios fue soberano en cuanto a motivar a los reyes que tenían cautivo a Israel durante pues esa cautividad de esos 70 años? Se ve como Dios toca a tal rey, Dios le recuerda a tal otro rey. Entonces en el corazón de Dios está esta liberación de este cautiverio. Marvin compartía y decía, es que realmente ya fuimos rescatados de este cautiverio, pero en la práctica todavía estamos cautivos. Y esto yo creo que esto es correcto de esta manera, porque de hecho el Señor ya lo ha hecho, ya ha hecho su labor, lo que le corresponde a Él, pero en la práctica pudiera ser que vivimos engañados, creyendo que estamos cautivos, y esto no nos deja disfrutar al Señor. Pero me gustaron muchos puntos, especialmente estos al principio, cómo es que este primer retorno que vimos ayer, vimos en los anteriores mensajes, o en el anterior mensaje y lectura, que fue un regreso relativamente fallido, pero este es un regreso que nos deja mucha enseñanza, ¿verdad? Primero el decreto, ¿verdad? El decreto del rey, el rey Ciro, y luego, como les decía, el resto de los reyes que estaban en pro de esto, tanto que cómo colaboró el rey Ciro en lo que nos repasaba el hermano Jorge, con el regreso o el recobro o el retorno de todos estos instrumentos y de todos estos utensilios que narra. Y también valdría la pena analizar otro día o entrar personalmente en la consideración de todas estas cantidades y números, porque habla de cierta cantidad de utensilios. Por ejemplo, son 5,400 utensilios, y luego empieza la enumeración de los que regresaron. Digamos, empieza a hacer básicamente es un inventario, ¿verdad? De tales y tales familias, de tales y tales, como no solo sí, datos estadísticos de personas que regresaron. Y también me llamó la atención que también otros que eran sacerdotes, pero que no pudieron demostrar que la casa de sus padres estaba incluida con los que volvieron bajo la mano de Zorobabel. Bueno, ese es un asunto, ¿verdad? Luego, digamos, lo que representa salir del cautiverio y llegar al terreno de la unidad. Entonces empieza a haber un como disfrute del Señor, un comer al Señor, regresar a ese terreno de la unidad que principalmente en nuestra experiencia lo representa la iglesia local, ¿verdad? Estar en el terreno de unidad, no solo en la localidad, sino también en la comunión con otras iglesias, la comunión con otras localidades. En esta palabra santa que estamos llevando va a haber un mensaje o una semana que trata sobre el tema de la compenetración. Pero es bien interesante que estando en el lugar apropiado, y el hermano Jorge terminaba con eso, ¿verdad? Creemos que estamos en el lugar donde hay que estar, donde está este disfrute y Dios puede hacer algo. Y dos cosas, creo que Marvin las mencionó. Híjole, se me fue. Pero una era el tema del templo, y la otra cosa, el tema del reinado o del reino de Dios, que es lo que Dios busca establecer como algo que le represente en la tierra. Pero también, bueno, este mensaje que estamos viendo menciona los obstáculos o las cosas a las que se enfrentó en los que regresaron con Zorobabel. Recordemos que en este retorno todavía no están trabajando en las murallas, solo están trabajando en la reedificación del templo. Ya luego con Nehemías es que se habla de la reedificación de los muros. Entonces, la ciudad estaba siendo asediada todo el tiempo, y esto es bien interesante, ¿verdad? Porque eso habla también de nuestra experiencia. Dios quiere, pues, que seamos edificados juntamente con Él, pero realmente el pecado, el mundo y todas estas cosas, hay como un asedio alrededor de cada uno de nosotros que nos engaña, nos hace pensar que estamos cautivos, etcétera, etcétera. Avanzando rápido por el tiempo, quisiera también comentar que me llamó la atención lo que decía Carolina al principio. ¿Cómo se ve el producto de estar en el lugar apropiado,
estar en el terreno de la unidad, disfrutando y comiendo del Señor y de las riquezas que hay en esa tierra, que empezó a haber un recobro de todas estas fiestas. Entonces menciona, bueno, también anteriormente cuando pusieron los cimientos, eso me llamó la atención también, cuando pusieron los cimientos, aquella algarabía de parte de algunos que habían nacido en el cautiverio y otros que estaban ahí, pero que no se distinguía entre la algarabía, los gritos de alegría y de júbilo, con los gritos ¿cuál era el otro lado? Pues que estaban más bien compungidos y conmovidos por esta situación, por lo que estaba sucediendo. Pero todo esto es producto de estar en ese lugar, de estar en el terreno de la unidad, de estar comiendo y bebiendo del Señor. Y entonces empieza a ver esa luz, ese entendimiento que culmina en una de las cosas bien interesantes que ya mencionaron también. Ellos se dieron cuenta que no solo era cuestión de disfrutar al Señor y ofrecerle holocaustos, que eso era día tras día, sino también empezaron a ver su pecado. Cuando habla de que empezaron a hacer ese sacrificio por el pecado, eso significa, al menos siento yo esto, que tuvieron ellos esa revelación, ese darse cuenta que es tan difícil, de verdad es tan difícil darnos cuenta cada uno de nuestra propia condición, porque sentimos siempre que somos perfectos, que no cometemos errores, que somos infalibles, pero ese nutrir del Señor trae esa apreciación y ese arrepentimiento, ¿verdad? Acerca del pecado, que ellos dijeron, un momento, estamos disfrutando, estamos comiendo, estamos edificando, pero ¿y qué de nuestras transgresiones y pecados? En un punto lo llegaron a ver. Así que en un punto que cada uno de nosotros podamos ver tal situación a nivel personal para volvernos al Señor. Así que este otro asunto, pues quería comentar, y pues creo que hay significado en cada una de las fiestas y del asunto pero qué interesante, y gracias al Señor por este hablar tan maravilloso. Definitivamente, si leemos por nuestra cuenta el libro de Esdras, puede que veamos algo, pero bendecimos al Señor por su ministerio, por este ministerio maravilloso que nos ha encomendado y que nos ha dado como un gran banquete que está servido frente a nosotros. Así que es cuestión de tomarlo nada más. Amén. No sé si hay algo más que alguien quisiera comentar. Hermana Elena, hoy sí, todavía no. A la próxima.